Señorita Mónica, a ver, no sé qué es lo que ha pasado, pero nos ha sacado a todos de la sala. Fue que hubo una confusión, profesor, se cerraron las. Ya está bien, no hay problema, esas cositas suelen pasar. Ya no hay problema. ¿Ya puedo volver a empezar, señorita Mónica? Sí, profesor, ya puede. Ya, listo. Gracias, muy amable. Muy bien, chicos, entonces nosotros continuamos con la clase, ¿ya? Bien, ya había explicado hace un momento, entonces esta primera diapositiva, ¿ya? Están en la sala, a ver si me responden a través del chat. ¿Ya le tomaron foto? Sí, sí, profe. Muy bien, entonces ya paso a la siguiente diapositiva. ¿Correcto? Listo, profesor. Muy atento, muy atento. Ahora, ¿dónde se originó la psicología antigua? Claro, porque estamos hablando de la psicología antigua o también podemos decir la psicología precientífica. La psicología antigua se originó en Grecia, Atenas. Ustedes saben que Grecia estaba dividido en dos estados, en Esparta y en Atenas. En Esparta se cultivaba la parte física, ¿correcto? Los futuros militares, los guerreros, los que defendían el territorio. A ver, ¿quién está activado su audio, por favor? ¿Ya? A ver, listo. No sé a qué pregunta por aquí se refiere una alumnita. Si nuevamente lo podrías volver a hacer, no habría ningún inconveniente. Listo. Entonces, señalábamos lo siguiente, que la psicología antigua precientífica se originó en Grecia, en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿cuál te puede venir como pregunta, profesor? Grecia, ¿no? Identifique el origen de la psicología antigua. Listo. ¿Dónde se originó, profesor? En Grecia. Y no te olvides que Grecia era la cuna del conocimiento, principalmente Atenas. Ahora, si te pregunta en la actividad de quién o quiénes son los responsables del surgimiento de la psicología, son los filósofos. Esto es importante señalar. Vale decir que los primeros psicólogos fueron los filósofos. Los que primero investigaron la naturaleza del alma fueron los filósofos. Y aquí no debes olvidarte la palabrita sopa, lo que siempre les enseño a mis alumnitos. ¿Y por qué no sopa, profesor? Porque resume a los tres filósofos más importantes de la antigüedad. ¿Sí, profesor? Sí. El primero es Sócrates. Ahí está Sócrates. El segundo es Platón. Ahí está Platón. Y el tercero es Aristóteles. Ahí está. Entonces, esos son los tres filósofos más importantes de la antigüedad. Profesor, ¿qué dijo en la U? ¿Perdón? O sea, usted dijo que sopa y el primero es Sócrates, el segundo, ¿cómo era? Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos son los tres filósofos más importantes de la antigüedad. Entonces, profesor, yo te voy enseñando diapositiva por diapositiva y te voy dando las preguntas de admisión. Entonces, si tú estás atenta, tienes las preguntas de admisión. De la primera diapositiva ya te dije cuál es la pregunta que te puede venir, ¿no? Identifica el objeto de estudio de la psicología antigua. Entonces, ¿qué estudiaba la psicología antigua? Tú ya sabes, profesor, el alma. Ahora, si fuera un poco más complicada la pregunta, te va a venir, ¿no? Es la sustancia abstracta que daba vida al cuerpo, o simplemente la sustancia abstracta, fuente de vida, ¿ve? Fuente de vida, ¿ve? Nada más de los seres. Entonces, si dice sustancia abstracta, ¿no? Que es considerado como la fuente de vida, es el alma. ¿Ya? Muy bien, no te olvides cómo se le consideraba el alma en la antigüedad, ¿no? Como el principio de vida.
¿Quién le daba vida al cuerpo? Era el alma. Y no te olvides que etimológicamente psicología significa tratado del alma. Muy bien, entonces, ¿dónde se originó, profesor, la psicología antigua? Se originó en Grecia. ¿En qué lugar de Grecia? En Atenas. ¿En qué siglo? 5 antes de Cristo. ¿Ve? Quienes motivaron los inicios de la psicología fueron los filósofos. ¿Eh? ¿Cuáles fueron o quiénes fueron los principales filósofos? Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cuál es la pregunta de admisión? El lugar donde se originó la psicología. Muy bien, nosotros continuamos. Listo, profesor. Aquí tenemos una pregunta clásica de admisión, o sea, una pregunta que sí o sí viene. Él es el sistematizador o también padre de la psicología antigua. ¿Quién es, profesor? Aristóteles de esta gira. ¿Ve? Él escribió 2 libros en el campo de la psicología, pero el libro que más se cita es el segundo, la Peripsique. ¿Eh? ¿Qué significa Peripsique? Significa acerca del alma. Ah, profesor, interesante. Vamos a anotarlo por aquí. Pues en este libro, Aristóteles explica ya los 3 tipos y las funciones del alma, que es lo que viene en la mayor parte de los exámenes. ¿Sí, profesor? Sí. Ahí está. ¿Ve? Listo, profesor. Entonces, Aristóteles, en su obra La Peripsique, que significa acerca del alma, nos explica qué es el alma, cuántos tipos y funciones del alma, y también nos explica cuál es la base del conocimiento. A ver, vamos a explicar esto, ¿sí? Y les voy a decir cuál es la pregunta que les va a venir. Para Aristóteles, el alma es el principio de vida. Es decir, quien le da vida al cuerpo es el alma. Pero a la vez el alma no está separado del cuerpo. Esto es importante señalar, porque para Aristóteles, no te olvides, aquí utilizamos conceptos de filosofía, solamente existe un mundo, el mundo material, el mundo sensible. Por lo tanto, el alma forma parte del cuerpo. Si una persona muere, o sea, muere su cuerpo, también muere su alma. Entonces, a eso se refiere. Entonces, para Aristóteles, ¿cuál es el principio de vida, profesor? Es el alma. Pero el alma no está separado del cuerpo. Por lo tanto, el alma es mortal para Aristóteles. Ah, cosa diferente es para Platón, ¿no? Porque Platón nos habla de su teoría de las ideas, su teoría de los 2 mundos. Ahora, Aristóteles también distinguió 3 tipos de almas. Y cada una de estas almas cumple una determinada función. Por ejemplo, tenemos el alma racional. Este, este alma es propio de los hombres y tiene una función intelectiva, ¿ve? O una función del conocimiento. Luego tenemos el alma sensible. Ahí está. El alma sensible es propio de los animales, ¿ve? Y tiene una función motora. ¿Qué significa motora? De movimiento, de desplazamiento, ¿ve? Ah, profesor. Y luego tenemos el tercer tipo de alma, que es el alma vegetativa, que es el alma propio de los animales, las plantas, perdón. Ahí está. Ah, ya, profesor. Por eso se llama el alma vegetativa. Y este es propio de las plantas y lo que permite es la conservación. ¿Eh? Y también algunos lo relacionan con la nutrición. Ahí está. Entonces, esa es la pregunta que te va a venir en tu examen. Entonces, ¿cuántos tipos de almas existen para Aristóteles? 3. ¿Y cuáles son sus funciones? Cada una de ellas cumple una respectiva función. El alma intelectiva es propio de los hombres, es el alma racional. El alma motor o el alma de desplazamiento es el alma sensible, propio de los animales. Y el alma de conservación, de nutrición, ¿ve? Es el alma vegetativa y este es propio de las plantas. Eso es lo que señalaba Aristóteles en su obra La Peripsique. ¿Algo más? Sí. Para Aristóteles la base del conocimiento son los sentidos.
¿Esto qué significa? Que el ser humano, el hombre, conoce la realidad a través de sus 5 sentidos. ¿Ve? Si tú quieres conocer de texturas, ¿qué haces? Vas a tocar las cosas. Si tú quieres conocer de olores, los aromas, ¿no? Si tú quieres conocer los sabores, claro, vas a tener que probar distintas comidas. ¿Eh? Entonces, por eso Aristóteles señalaba que la base del conocimiento son los sentidos. ¿Cuál te va a venir en tu examen? Es esto, las funciones del alma. Esa es la pregunta que te va a venir en tu examen, ¿no? Aristóteles en su obra Peripsique distinguió 3 funciones del alma. Ahí está. La función racional, la función sensible y la función vegetativa. Ah, profesor, interesante. No te olvides, la función intelectiva es propia del alma racional, los hombres, la función motora, propio de los animales, el alma sensible, y la función de nutrición y conservación es de las plantas, el alma vegetativa. Listo, pues tomarle un pantallazo y seguimos avanzando. Muy bien, profesor, ya le entendí. Continuamos. Muy bien, chicos, ya le tomaron un pantallazo, ¿no? Listo. Por aquí me están pidiendo de esta diapositiva, profesor, de la segunda diapositiva. A ver, listo, chicos, a ver, tómale un pantallazo, ahí está la segunda diapositiva. Ya mientras estoy explicando, cuando termino de explicar o en el proceso de estar explicando, ustedes pueden tomar su pantallazo. No hay ningún problema. ¿Ya, chicos? Listo, profesor. Muy bien, continuamos. Ya, no te atrases. Ve, aquí tenemos, ¿ve? El alma intelectiva, el alma sensitiva y el alma vegetativa. Ahí están los 3 tipos de almas con sus respectivas funciones. Ah, ya, profesor. ¿Cuál nos permite el entendimiento? El alma intelectiva. ¿Cuál nos permite la locomoción, los movimientos? Es el alma sensitiva. ¿Y cuál nos permite la alimentación, no la conservación? Es el alma vegetativa. Ahí está. Ahí creo que no hay ningún problema. Bien, profesor. Ahora, ¿en qué rama del conocimiento se originó la psicología antigua? Cuando hablamos de la psicología antigua, debemos entender que ésta se originó en el campo de la filosofía. Vale decir que la filosofía es considerada o era considerada en la antigüedad como la madre y reina de todas las ciencias y las artes. Entonces, si yo te pregunto en qué rama del conocimiento se originó la psicología, la respuesta es en la filosofía. ¿Y cuál es el símbolo de la filosofía, profesor? Es el búho, el que todo lo sabe y todo lo ve. Listo, profesor, ya le entendí. Muy bien, entonces continuamos. Esto por si acaso vino en un examen, pero fue un examen del CEPRE, ¿no? Claro, la psicología antigua formaba parte de 2 puntos. ¿De qué formaba parte? De la filosofía. No te olvides. Listo, profesor, entonces no hay ningún problema. Muy bien, nosotros continuamos, ¿ya? Tómale un pantallazo para ganar tiempo, porque tiempo es lo que siempre nos falta. Sí, profesor, sí, tiempo es lo que más nos falta. Listo. Continuamos, profesor. Bien, aquí también hay un detalle adicional, ¿no? El símbolo de la psicología antigua señalaban los maestros de misterio, ¿ya? Que es la mariposa. Y la mariposa se compara con el pensamiento de las personas. Ustedes saben que la mariposa no vuela realmente por donde ella quiere, sino vuela por donde le lleve el viento. Vale decir que la mariposa se deja llevar por el viento.
Al igual que nosotros los seres humanos, siempre nos dejamos llevar por los demás. ¿Ve? Eso es increíble, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Muchas veces nos vestimos para que nos miren los demás, nos arreglamos para que nos observen los demás, tenemos una bonita pareja o el chico más guapo de la academia para que nos miren los demás. Si muchas veces hacemos las cosas en función de los demás, entonces lo que la psicología busca es que nosotros seamos prácticamente uno mismo, ¿eh? Sin la necesidad de impresionar a los demás o depender de los demás o hacer lo que los demás dicen. No, 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 no. En el campo de la psicología, cada uno tiene su propia personalidad, su propia forma de pensar, su propia forma de sentir, su propia forma de actuar. ¿Ya? Listo, profesor. Entonces, eso debemos entender. ¿Sí? Listo. Hasta aquí un breve repasito de todo lo que hicimos. Muy atento si en algún momento te has distraído. ¿Qué significa la palabra psicología? Tratado del alma. ¿Qué estudiaba la psicología antigua? El alma, ¿no? ¿Cómo se entendía el alma en la antigüedad? Como la esencia abstracta o como principio de vida. ¿Dónde se originó la psicología? En Grecia, Atenas, en el siglo V antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los forjadores o los primeros psicólogos? Fueron los filósofos. No te olvides de la palabra clave sopa. Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Quién es el sistematizador de la psicología antigua? Es Aristóteles. ¿Cuál es su obra más importante? La Peripsique. ¿Cuántos tipos y cuántas funciones del alma señaló Aristóteles? 3. El alma racional, el alma sensitiva y el alma vegetativa. ¿En qué rama del conocimiento se originó? En la filosofía. ¿Y cuál es su símbolo? La mariposa. Muy bien, ahora vamos a hablar rápido nada más de algunos representantes importantes de la psicología antigua. ¿Ya? Donde es pregunta de admisión, me voy a detener un momento. Sí, listo, profesor. Empezamos por el gran Pitágoras de Samos. Ahí está el gran Pitágoras de Samos. ¿Ve? Claro, él fue un filósofo, ¿no? Y no te olvides que todo filósofo, por lo general, era matemático. ¿Ve? Los filósofos tienen una regla muy bonita. Todo filósofo es matemático, pero no todo matemático es filósofo. Y muchos confunden, piensan que Pitágoras fue solamente matemático. No, él fue un filósofo. Él tuvo su escuela filosófica. ¿Ve? Allá, profesor, para Pitágoras, ¿con qué relacionó el alma? Pitágoras relacionó el alma con los números. Para Pitágoras, el principio de todo lo que existe son los números. ¿Y por qué los números, profesor? Porque los números son perfectos. Y el alma también es perfecto. Por lo tanto, el alma es equivalente a los números. ¿Eh? Ah, interesante, profesor. Ahora, Pitágoras perteneció o formó parte de la escuela ya, del orfismo. Sí, profesor, sí. Pitágoras es considerado en la historia de la filosofía como el filósofo religioso. Entonces, él, en esta secta religiosa denominada el orfismo, aprendió la transmigración del alma. ¿Qué es la transmigración del alma, profesor? Para que tú lo entiendas, es la reencarnación. Lo que Pitágoras señalaba es que lo único que muere de nosotros es el cuerpo. Y quien constantemente transmigra o se reencarna en otros cuerpos es el alma. Entonces, para Pitágoras el alma era inmortal. ¿Y cuál era el propósito de reencarnarse en distintos cuerpos? Para Pitágoras, el propósito era que el alma se purifique, el alma se purifique y pueda llegar al nirvana. Ah, ya, profesor. De ahí el sentido de la reencarnación. ¿Eh? ¿Por qué reencarnamos, profesor? Para aprender nuevas experiencias, para que el alma se purifique y el alma pueda estar preparado para ascender al nirvana, el cielo.
Allá, profesor, interesante. Él decía, por ejemplo, la dificultad para esta vida es el cuerpo con sus necesidades. El cuerpo es una tumba, hay que superarlo, pero sin perderlo. ¿Eh? Listo. El segundo tenemos a Demócrito. Ustedes ya saben que Demócrito fue un filósofo materialista, ¿no? Él, junto con su maestro Leucipo, fueron los que sustentaron la teoría atómica. Para Demócrito, eh, ¿a qué es equivalente el alma? Para Demócrito es equivalente a los átomos. Ah, pues así es, ¿no? No te olvides que para Demócrito la suma de átomos es lo que forma las cosas, la realidad. Y cuando los átomos se separan, estos vuelven a la naturaleza. Entonces, en el caso de Demócrito, ¿con qué relacionamos el alma, profesor? Con el átomo. ¿Ve? Él justamente decía, nada existe en la naturaleza o nada se produce en la naturaleza sin causa. Entonces, todo tiene una causa. ¿Cuál es la causa para Demócrito? Es el átomo. Él escribió una obra muy importante denominado Pequeña Ordenación del Cosmos. Luego tenemos a Sócrates. Observa por acá. Ahí está Sócrates, el gran Sócrates de Atenas, ¿eh? Maestro de Platón. Ahí está Sócrates. Profesor, ¿y Sócrates con qué relacionó el alma? Sócrates relacionó el alma con la ética. Ah, profesor. Y no entiendo, profesor, ¿cómo la ética? Ustedes saben que la ética estudia la moral. Ah, ahora entiendo. Entonces, lo que Sócrates realmente trató de decir es lo siguiente, que el alma nos permite identificar o nos permite reconocer qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Para lo cual Sócrates recomendó utilizar la parte más elevada del alma. ¿Y cuál es la parte más elevada del alma para Sócrates? Es la razón. Ah, interesante, profesor. Así es. Por eso cuando un alumno me pregunta, profesor, no sé qué hacer con mi vida, me están pasando muchas cosas. Entonces, ¿qué le recomendamos al alumno para que tome mejores decisiones? Es utilizar su razón. Dicho en palabras simples, pensar y no dejarte llevar por tus emociones, no dejarte llevar por tus instintos. ¿Eh? ¿Qué método utilizó Sócrates para sacar esa verdad del alma? Utilizó el método de la ironía y la mayéutica. Sócrates hablando te enseñaba. Sócrates hablando te hacía consciente de que realmente no sabes de lo que estás hablando tú. Entonces, por eso Sócrates decía, yo también ejerzo el oficio de mi padre. Su padre era un escultor. Entonces Sócrates decía, yo también soy un escultor de almas. Eso decía Sócrates. Ahí está una de sus frases, conócete a ti mismo. Antes de andar averiguando la vida de los demás, primero conócete a ti mismo. Interesante, profesor. ¿Cómo murió Sócrates? Bebiendo la cicuta. Ah, ya, profesor. Ahora ya llegamos a Platón. Platón es importante no solamente en el campo de la psicología. Platón es importante en todos los campos y principalmente en el campo de la filosofía. Claro, y es probable pregunta. Sí, profesor, Platón es probable pregunta. ¿Ve? Ahí está el gran Platón de Atenas. Profesor, ¿y qué sustentó Platón de Atenas? Platón de Atenas sustentó su teoría de las ideas. ¿Y qué son las teorías qué es su teoría de las ideas, profesor? Su teoría de las ideas no es otra cosa más que su teoría de los dos mundos. Ah, o sea, para Platón existen dos mundos. El mundo sensible, para que me entiendas, la tierra, y el mundo inteligible, para que me entiendas, el cielo. Ah, para que te recuerdes, yo lo pongo así. El mundo sensible, ahí está, el mundo inteligible. ¿Ve? Ahí están los dos mundos de Platón. Entonces, para Platón, ¿cuál es el mundo verdadero, profesor? El mundo verdadero es el mundo inteligible.
Él también lo llamó el mundo de las ideas. ¿Eh? ¿Y cuál es el mundo falso, profesor? Es el mundo sensible y es el mundo donde nosotros vivimos. Para que me entiendas, la tierra. Ah, profesor, eso es lo que señalaba Platón. Ahí está el mundo sensible y el mundo inteligible. Ah, ya, profesor. Ahí está. Ahora vamos a poner bonito. Ahí está. Profesor, ¿y cuál era el mundo verdadero para Platón? Era el mundo inteligible. Ahora, ¿y el alma dónde moraba según Platón? En el alma inteligible, o sea, en el cielo. Si el alma de dónde se cae? Se cae del mundo inteligible del cielo. Y cuando se cae, ¿dónde cae? ¿En qué se posesiona? En un cuerpo. Ah, en la tierra, en el mundo sensible. Y cuando muere el cuerpo, el alma, ¿a dónde vuelve? Al mundo inteligible. Por eso para Platón el alma era inmortal. Ahí está su teoría de los dos mundos. ¿Eh? Ah, profesor, interesante. Correcto, chicos. Ahí está. Profesor, ¿y de qué más nos habló Platón? Ah, Platón también nos habló de las partes del alma. Y esto es lo que te puede venir en tu examen. Sí, de Platón. ¿Cuántas partes tiene el alma para Platón, profesor? Tiene 3 partes. Lo vamos a hacer por aquí. Ahí está. Las 3 partes del alma para Platón. Ah, ya, profesor. Ahí está. ¿Eh? Vamos a tratar de recrear por aquí. Ahí está. Para que lo puedas aprender. Ah, profesor. La primera parte es el alma racional, que está en esta parte de la cabeza. Ahí se encuentra el alma racional. ¿Ve? Es el alma más elevada. La segunda parte del alma es el alma irascible y se encuentra al lado del pecho. Este es el alma del valiente, del guerrero. ¿Eh? Ah, ya, profesor, interesante. Y el tercero es el alma concupiscible, también llamado el alma del deseo. ¿Ve? Y se encuentra en la parte inferior, debajo de nuestro vientre, o debajo de tu puputi, ya como quieras denominarlo. Profesor, ¿y cuál es el alma más elevada? Es el alma racional. Es el alma más elevada. Vamos a poner acá, el alma racional. ¿Ve? El segundo, ¿cuál es el alma de los guerreros? El alma irascible. ¿Eh? Y el tercero, ¿cuál es el alma del alma más bajo? El alma del placer es el alma concupiscible. Y ahí están las 3 partes del alma. ¿Eh? Profesor, ¿qué parte nos recomienda? Bueno, yo te recomiendo el alma racional, el alma del filósofo. ¿Eh? El segundo es el alma del guerrero, el alma del vigilante, ¿no? Del militar, es el alma irascible, el que busca la gloria. Y el tercero, bueno, no te recomiendo, es el alma concupiscible, es el alma más bajo, el alma que busca el placer nada más. Ah, ya, profesor, así es. Profesor, y Platón durante su vida, ¿qué alma utilizó? El alma racional. Así es. No tuvo esposa, no tuvo hijos, fundó su escuela filosófica, se dedicó al conocimiento. Ahí está un ejemplo, el alma racional. Listo, ahora pasamos aquí al gran Aristóteles. Bueno, de Aristóteles ya hemos hablado, solamente vamos a hacer hincapié a algunas cositas. ¿Ven? Aristóteles, a diferencia de Platón, Platón fue su maestro, pero Aristóteles no valoró a su maestro, ¿no? Aristóteles fue el principal crítico de su maestro. Para Aristóteles, ¿cuántos mundos existen? Solo uno. ¿Ve? Ah, ya, profesor, es que para Platón son 2, para él solamente existe el mundo sensible. Entonces, por lo tanto, para Aristóteles el alma es mortal. Muere el cuerpo, muere el alma. Ahora, Aristóteles, ¿de qué nos habló? De los tipos de almas y cada alma tiene su respectiva función. No te olvides, el alma racional, el alma sensitiva o sensible y el alma vegetativa. Así, profesor, claro, de eso nos habló Aristóteles. El alma racional, el alma sensible y el alma vegetativa.
Ahí están los tres tipos con sus respectivas funciones. Ah, ya, profesor. ¿Ve? Estás observando, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya, eso es importante. ¿Ya? O sea, acá está el alma racional. Ahí está. Aquí está el alma sensible o sensitiva de los animales. Y aquí está el alma vegetativa de las plantas. Creo que no hay ningún problema hasta ahí. No, profesor. Ahí está. ¿Ve? Listo. Allá sus obras. Sí te puede venir, hay que citar sus principales obras. En el caso de Platón, no te olvides la República. Y en el caso de Aristóteles, te estoy señalando su otra obra, ¿no? De Ánima. ¿Qué significa? Significa tratado del alma. ¿Ve? Ahí está. De Ánima. No estoy citando la peripsique, porque ya sabes la peripsique. Ahora estoy citando de Ánima. Ahí está. Y por último tenemos aquí a Hipócrates. Ahí está Hipócrates. Estos tres últimos son pregunta de admisión. Sí, profesor, sí, los tres últimos. ¿Ya? Ahí está Hipócrates. ¿Qué sustentó Hipócrates, profesor? La teoría de los temperamentos, basado en los líquidos corporales. Sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. ¿Ve? Ahí está. Entonces, no te olvides que Hipócrates es considerado como el padre de la medicina antigua. Y aquí tenemos su obra más importante, Tratado Médico. Listo, tómele un pantallazo porque eso es importante. Profesor, disculpe, ¿qué es considerado Hipócrates? Listo, continuamos. Ahí está. Listo, profesor. Continuamos. ¿Ya? Aquí está. Esto es la transmigración del alma según Pitágoras. Lo único que muere es el cuerpo y quien es inmortal, el alma. ¿Ve? Hasta lograr la perfección para ascender al nirvana. Esto es el alma para Demócrito, ¿ve? Son átomos, átomos, ¿ve? Y estas son las partes del alma para Platón. La parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Ah, ya, profesor. ¿Cuál es el alma más bajo, profesor? Es el alma del deseo. ¿Ve? Ten mucho cuidado. Ah, profesor, por eso dedícate a estudiar, ¿no? En ese alumno que no tiene nada que hacer, la parte sexual se activa de inmediato. Pero en ese alumno que está ocupado, ese alumno que está estudiando, no se activa de inmediato. Listo. Y aquí está lo que me está preguntando un alumno de Hipócrates. Esta es la teoría de los temperamentos de Hipócrates. El sanguíneo, el flemático, el colérico, el melancólico. ¿Ve? Hipócrates, en base a los líquidos corporales, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, ¿ya? Es que determinó una teoría de temperamentos. Aquí está, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Listo, profesor, no hay ningún problema. ¿Eh? Continuamos. Y tenemos aquí la última parte de la psicología antigua ya para pasar a la psicología científica. Ah, profesor, interesante, ¿ya? Interesante.
aquí tenemos, ¿ve? Tenemos a San Agustín. Esto ya nos ubicamos en la Edad Media, ¿ve? Ahí está San Agustín. Ustedes saben que San Agustín fue un santo, ¿no? Y como santo se sobreentiende que él señalaba que Dios creó el mundo por voluntad y por amor, ¿ya? Pero en San Agustín ya no se llama alma, ya se llama espíritu. Ahí la diferencia entre los santos y los filósofos. El concepto espíritu es un concepto más religioso, ¿ya? El espíritu es parte de Dios, es la parte de Dios que forma prácticamente parte del ser humano. Entonces, cuando nosotros morimos, ese espíritu es quien retorna a Dios. Ah, ya, profesor, así es. ¿Ve? Entonces, ahí es donde se diferencia el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es la esencia de Dios que se encuentra dentro de nosotros. Y ese espíritu es el que vuelve o retorna a Dios. ¿Eh? Allá, profesor. En el caso de San Agustín, hay algo muy importante. Para San Agustín, él sustentó la concepción fideísta. ¿Qué significa fideísta, profesor? La fe nos lleva a Dios. Eso significa. San Agustín señaló lo siguiente. Observa bonito por aquí. San Agustín señaló lo siguiente, que el alma, ¿ya? Que el alma, ¿ya? Para que retorne a Dios, el alma debe tener fe. La fe nos une a Dios. La fe nos conecta con Dios. La fe nos acerca a Dios. Y cuando nosotros tenemos fe, Dios se muestra ante nosotros. A eso se llama la revelación. Ahí está. ¿Qué método utilizó? La introspección. ¿Ve? Dios se encuentra dentro de nosotros. Esta es su frase: si hierro, existo. Su obra más importante, profesor, La ciudad de Dios. Ahora, el segundo también es un santo. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. ¿Eh? Él es el máximo representante de la escolástica. Para él también Dios naturalmente ha creado el mundo por voluntad y por amor, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín? Que Santo Tomás buscó armonizar la fe con la razón. Él buscó explicar a través de la razón a Dios. Sí, profesor, claro. Profesor, ¿y explicó a través de la razón la existencia de Dios? Sí. ¿Y dónde se encuentra, profesor? En sus 5 vías. Ahí están las 5 vías. Las 5 vías son 5 tesis donde Santo Tomás fundamenta que el principio de todo es Dios. Pero lo fundamenta ya no en base a la fe, sino en base a la razón, en base a la lógica. ¿Y a quién toma como referencia, profesor? A Aristóteles. ¿Ve? Ah, interesante, profesor. ¿Cuál es su obra más importante? La Suma Teológica. ¿Ve? Ahí está su frase: Dios es causa y razón de todo lo que existe. Entonces, esto es más o menos para que te des cuenta. Dice causa y razón. Escucha, causa y razón. Allá, profesor. Y aquí está tu pregunta. Esta es la probable pregunta que puede venir en tu examen. Y por eso tuve que hacer a los demás filósofos. Es René Descartes. Él puede venir en tu examen. Sí, profesor, sí. ¿Cómo se le considera a René Descartes? Se le considera como un filósofo dualista. ¿Y por qué dualista, profesor? Porque René Descartes señalaba que el ser, o cada uno de nosotros, o todo lo que existe, el ser, es la suma de 2 sustancias, alma más cuerpo. Entonces, si ustedes analizan, ¿por qué dualista? Porque él señalaba que el ser está formado por 2 sustancias. Tenemos alma y tenemos cuerpo. O es lo mismo decir pensamiento y materia. Para René Descartes, el alma y el cuerpo son sustancias diferentes, son sustancias separadas, tienen su propia naturaleza. La res cogito y la res extensa. Ah, ya, profesor.
¿Ve? Él utilizó la famosa duda metódica. Y esta frase te puede venir. Ahí está la frase, ¿ve? El pienso, luego existo. Ahí está. Podemos dudar de todo, de lo que nos han enseñado, de lo que conocemos, de lo que leemos, pero ¿de qué no podemos dudar? De nuestra propia existencia. ¿Por qué no podemos dudar? Porque estamos pensando. Si estamos pensando, entonces existimos. Ahí surge la frase, pienso, luego existo. ¿Eh? Su obra más importante es el discurso del método. Ahora, aquí ya la psicología, de cierta manera, va tornándose científica. Aquí tenemos a Francis Bacon. ¿Ve? Ustedes saben que Francis Bacon fue quien introdujo el método inductivo a la ciencia. ¿Qué es el método inductivo, profesor? El método experimental. O sea, él ya es el filósofo que hablaba acerca de la importancia de utilizar el método experimental en la ciencia. Él ya rechazó los ídolos, rechazó el método deductivo de Aristóteles, porque él decía que en la ciencia se debe experimentar. Ah, ya, profesor, ya está su frase, saber es poder. Su obra, el nuevo órgano, el nuevo instrumento del conocimiento. ¿Ve? Y por último tenemos aquí al gran John Locke. Ahí está. Ah, profesor, claro. A él se le considera como el fundador del empirismo. ¿Eh? Interesante, profesor. John Locke es un filósofo sensualista. ¿Por qué sensualista, profesor? Porque él decía que la base del conocimiento son nuestros sentidos. Él decía que todo conocimiento se construye gracias a nuestros sentidos. Para que tú aprendas colores, el sentido de la vista. Para que aprendas sabores, el sentido del gusto. Para que aprendas sonidos, el sentido de la audición. Entonces, él señalaba que todo conocimiento se construye en base a los sentidos, en base a nuestra experiencia sensorial. Él rechazó las ideas innatas de Descartes. Descartes decía que nosotros nacemos con la idea de Dios. ¿Ven? Y acá está su frase, la mente es como una tabula rasa. O sea, nuestra mente es como un papel en blanco. ¿Ve? Allá, profesor. Muy bien, tómele un pantallazo. Muy bien. Listo, profesor. Correcto. Profe, ¿cuál es la pregunta que me puede venir? Pues te puede venir de aquí. La posibilidad mayor es Descartes. Esa es la posibilidad mayor. Muy bien, chicos. Listo, profesor. Ya estamos. El cogito ergo sum, por supuesto, en latín. Pienso, luego existo. Así es. ¿Ve? Muy bien, profesor. A ver, vamos a resolver algunas preguntitas de admisión. A ver, aquí se ve lo que les había hablado al inicio. Es la sustancia el hombre que no puede ser medido ni experimentado. ¿Cómo se llama esa sustancia? Que no puede ser medido y... Hablen, chicos, hablen. Alma. Claro, es el alma, pues hija. ¿Ve? La segunda preguntita de admisión es Aristóteles en su obra Psique estableció tres tipos de almas.
¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la respuesta? La C, vegetativa. Claro, vegetativa. Vegetativa, El sensitiva y alumno que racional. está atento a la clase, olvídate, está ganando. O sea, psicología vas a llevar en la universidad. Sí, profesor, sí. Y acá estamos explicando bonito. A ver, ¿quién es el médico griego que sustentó la teoría de los temperamentos? Hipócrates. Claro, pregunta de admisión. ¿Ve? Ahora, ¿quién es el filósofo dualista que explicó las relaciones entre la mente y el cuerpo? La Red Pollito y la... René Claro, Descartes. René Descartes, ahí está. Estas son las 4 probabilidades de preguntas del primer tema. Es decir, si me escuchaste, ya tienes tus 4 primeras preguntas de admisión. A propósito, el examen de psicología en el último examen de admisión, valga la redundancia, estuvo sencillo, a mí me llamó la atención. Sí, profesor, sí, estuvo sencillo, ¿no? Yo pensé que les iba a tomar un poco más complicado. Listo, ahora pasamos al siguiente tema, la psicología científica. Allá, profesor, así es, ya vamos por la psicología científica. Ya terminamos lo primero. Ya. Ahora observamos igualito a esta. Un alumno me pregunta, profesor, ¿qué es lo que se observa en la primera diapositiva? Que es pregunta de admisión. Lo que observamos en la primera diapositiva, chicos, es el primer laboratorio experimental de psicología. Entonces, si yo te pregunto lo siguiente, para que surja la psicología científica, ¿qué tuvo que crearse? ¿Qué tuvo que implementarse? Fue el primer laboratorio experimental de psicología. Entonces, eso es pregunta de admisión, ¿ya? ¿Y quién fundó el primer laboratorio experimental de psicología? Fue William Wundt. Él es William Wundt. Y este es el primer laboratorio experimental de psicología. Ah, ya, profesor, eso es pregunta de admisión. Entonces, en tu examen te va a venir, identifica la alternativa que tiene relación con el origen de la psicología científica. ¿Cuál es la respuesta, profesor? Es la fundación del primer laboratorio experimental. Muy bien, entonces nosotros continuamos. Listo, profesor. Profesor, disculpe, ¿cómo deja el nombre del fundador? Ahorita te voy a enseñar, es William Wundt. Ahí está. Un ratito, ¿ya? William Wundt. En alemán también te voy a enseñar porque en alemán te va a venir. Sí, profe, sí, en alemán te va a venir, no, ni siquiera te va a venir castellanizado. Ah, buena, profe, así es, hijita. Dándoles todos los datos para que ustedes digan, ah, chévere, profe, estoy aprendiendo. Claro, así es. Muy bien, empezamos con la psicología científica. ¿En qué país se originó? En Alemania. A ver, por ahí, ¿quién está haciendo bullita? Ya están cocinando, creo, mis alumnos por ahí. Ya. Bien. Ahora aquí, ¿en qué país se originó, profesor? En Alemania. ¿En qué ciudad de Alemania? En la ciudad de Leipzig. ¿Correcto? ¿En qué universidad? En la Universidad de Leipzig. Ahí está. ¿En qué año? En el año de 1879, a finales del siglo XIX. ¿Qué se fundó, profesor? El primer laboratorio experimental de psicología. Y de esta manera surgió la psicología científica. Si un alumnito me pregunta, ah, profe, qué bacán. Profe, ¿cuántas preguntitas de admisión hay en este tema? 3 preguntas. 3 preguntas, 3 preguntas. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, ahí están las 3 preguntitas. ¿Cuáles son, profesor? La primera preguntita es, ¿en qué país se originó la psicología científica? ¿Ven? Entonces, ¿en qué país, profesores? En Alemania. Ahí está. La segunda preguntita es,
¿En qué año? Esa es la segunda preguntita. En el año de 1879. ¿Ve? Siglo XIX. Y la tercera preguntita es, ¿ve? ¿Qué permitió el origen de la psicología científica, la fundación del primer laboratorio experimental? Tómenle un pantallazo. Profesor, un favor, ¿puede retroceder la anterior diapositiva? Sí. Sí, sí, profesor, un favor. Pero primero tómenle foto a esta diapositiva para retroceder. ¿Ya? Listo. Muy bien, profesor, ya le entendí. ¿Listo? A ver. Ahí está. Listo, chicos. Muy bien, profesor. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos al fundador de la psicología científica. Si tú quieres padre de la psicología científica, pero ¿cómo te va a venir en tu examen? Como fundador, así te va a venir de la psicología científica. Así te va a venir, fundador de la psicología experimental. Así como estoy poniendo es como te va a venir en tu examen. Ah, ya, profesor. ¿Quién es el fundador de la psicología experimental? Es William Wundt. Y ahora te voy a poner en alemán, ya, porque honestamente te va a venir en alemán, no te va a venir castellanizado. No, profesor, no. ¿Y en alemán cómo es, profesor? En alemán es Wilhelm Wundt. Así es en alemán. Wilhelm Wundt. Ah, ya, profesor. Así es como te va a venir. Ahí está. ¿Ve? Listo, profesor. Ahora aquí. Entonces, ¿quién es el fundador de la psicología experimental o padre de la psicología científica? Es William Maximiliano Wundt, más conocido como William Wundt o Wilhelm Wundt, ¿ya? Él fue un filósofo, psicólogo y fisiólogo alemán. Ah, ya, profesor. Él fundó el primer laboratorio experimental de psicología. ¿Ve? Ah, interesante, profesor. Claro. Ahí está. Por eso se le considera como el padre de la psicología científica. Así también se le considera. Y también se le considera como el iniciador de las escuelas psicológicas. Profesor, ¿cuál fue la primera escuela psicológica? El estructuralismo. De eso vamos a hablar la próxima clase. Ah, profesor, ahí está. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es o cuál fue la primera escuela filosófica? La primera escuela psicológica, perdón, es el estructuralismo. ¿Y quién es el fundador? William Wundt. Ahí está. Interesante, profesor. Así es. ¿Ven? Correcto, chicos. Correcto, profesor. Vamos a poner esto bonito. Ahí está. ¿Cuál es una de sus obras más importantes? Elementos de psicología fisiológica. ¿Cuál te va a venir como pregunta? Ya preparándote. Te va a venir el fundador de la psicología experimental. ¿Quién es el fundador de la psicología experimental? Ya tú sabes, William Wundt. Ya también es el iniciador de las escuelas psicológicas. ¿Correcto? O si tú quieres, el padre de la psicología científica. Muy bien, continuamos. Te recomiendo de inmediato tomarle un pantallazo.
¿Listo? Sí, profesor. Muy bien, muy Profesor. bien. Listo. Continuamos. Bien. Ahora, William Wundt, ¿qué método utilizó ya en la fundación del primer laboratorio experimental de psicología? Él utilizó el método experimental de manera general y de manera específica utilizó la introspección. Él lo llamó la introspección analítica, ¿ya? Ah, profesor, ¿y qué es la introspección, profesor? Es la observación interna. A través de preguntas, digamos, sistematizadas, ¿no? William Wundt formulaba preguntas a los que formaban parte de la investigación para saber cuál es la estructura de la conciencia. En palabras simples, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia? ¿Eh? Ah, profesor, y por eso utilizó el método de la introspección. ¿Qué significa, profesor? Introspección, la observación interna. Entonces, ¿qué hacía William Wundt? Les preguntaba a aquellas personas que estaban siendo investigadas, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cómo se sentían? ¿Eh? Y en base a eso sacaba sus conclusiones. Él, por ejemplo, señaló que nuestra conciencia está formado por 3 elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Pero esto les voy a enseñar en el estructuralismo, en las escuelas psicológicas. Ah, ya, profesor, pero les podemos dar un adelanto, ¿no? Claro, pues, profesor. En base a esa observación interna, él llegó a la siguiente conclusión: que nuestra conciencia, ¿ya?, está formado por 3 elementos. Tenemos sensaciones, tenemos imágenes y tenemos sentimientos. Eso es lo que él dijo. Ah, ya, profesor, ahí está. ¿Ven? Entonces, y a esto naturalmente se le considera como el estructuralismo. Ahí está la escuela que él justamente fundó. Ahí está. ¿Ven? ¿En base a qué, profesor? En base a la observación interna que hizo en sus investigaciones. Entonces, si te preguntan qué método utilizó, el método de la introspección. ¿Qué es la introspección, profesor? Es la observación interna. Ahí está. Vamos a ponerlo a ver, señalando, ahí está, ¿ve? Y aquí, ahí está. Entonces así lo vas a entender mejor. Ah, profesor, está bien, así sí le entiendo. ¿Qué método utilizó William Wundt? El método de la introspección. ¿Qué es la introspección? La observación interna. ¿Eh? En base a esa observación interna, él señaló que en nuestra conciencia o en nuestra mente existen 3 elementos importantes. Tómenle una fotito, a ver, un pantallazo. Muy bien, continuamos. Listo, profesor. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología? Es una pregunta que es bueno aclarar, ¿no? Mario Bunge ya señala que la ciencia se divide, se clasifica en 2.
Ya te enseño seguramente también tu profesor de investigación. La ciencia formal y la ciencia fáctica. ¿Correcto? La ciencia formal está constituido por elementos mentales, ¿ve? O ideales, ¿ve? Que se encuentran en nuestra mente. Ahí está la lógica y la matemática. Entes ideales también lo llaman. ¿Ve? Que solamente existen en nuestra mente. ¿Ve? Ahí está la lógica y la matemática. Y en cambio la ciencia fáctica es una ciencia concreta, es una ciencia real. Por eso se llama fáctica. Fáctica es material que puedes tocar, que puedes experimentar. Y la fáctica se divide en dos, natural y social. La natural que se encuentra en la naturaleza y la social en la sociedad. Entonces, ¿dónde está, profesor, la psicología? Está aquí. Es una ciencia social. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar, iríamos así. Es una ciencia fáctica. Ahí está. ¿Ya? Es una ciencia fáctica social. Ah, ya, profesor. Ahí está la psicología. ¿Por qué, profesor? Porque la psicología estudia la conducta, estudia el comportamiento y la conducta se puede ver, se puede estudiar, se puede experimentar, se puede predecir. Ah, ya, profesor. Entonces, de ahí que la psicología, ¿qué tipo de ciencia es? Es una ciencia fáctica social. Entonces, eso es por si te viene, ¿no? Eso es por si te viene. Listo, profesor. Ya lo Profesor, tengo. factual. Puede ser factual o puede ser fáctica. No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema. ¿Ya? Acá para que mejor tú lo entiendas, fáctica. Fáctica social. Listo. Por ahí había escuchado que la psicología es una ciencia formal. No, no es formal. No, profe, no. Formal es la lógica y la matemática. ¿Ve? Ah, ya, profesor. Listo. Continuamos. Tómale un pantallazo si estás ahí, si me estás escuchando. Listo, profesor. Ahora pasamos ya al concepto de psicología. Un alumno dice, profe, un ratito, enséñalos también ese símbolo, profe, ¿qué significa? Ya. Este también es el símbolo de la psicología científica. Ahí está. O el símbolo de la psicología nada más. No vamos a decir ni científica ni antiguo. Simplemente es el símbolo de la psicología. Este símbolo llevan los psicólogos en su chaqueta, en su guardapolvo, en su terno. Ustedes van a ver. Sí, profesor. Profe, ¿qué significa este símbolo? En realidad, este símbolo es una letra del alfabeto griego, que significa ps. Ahí está, a ver. Entonces, esta palabra o este alfabeto se asoció con qué. Ah, ya, profesor. Fue asociado con qué. Ahí nació la denominación psique. Ah, así fue, profesor. Así es. De ahí que este símbolo significa alma. Ah, ya, profesor. O sea, si tú ves este símbolo, ¿se ve? Chicos, ¿se ve la diapositiva? Sí, 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 profesor. Profesor, sí se ve. Los subrayados que estoy haciendo, Sí, profesor. También, Sí, también. sí, profesor. ya, porque aquí ha salido una función, dice, su función de compartir las pantallas está en pausa. No sé por qué ha salido eso. Ya, pero bueno. A ver, mueva su mouse, profesor. ¿Se ve que muevo mi mouse o no? No. No. Pues, profesor. No, profesor. ya. Ya, entonces ahorita vuelvo a compartir nuevamente. Pero igual, aquí nos vamos, aquí estamos bien hasta acá. ¿Qué significa este símbolo entonces, profesor? Significa alma. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, ¿qué significa este símbolo? Significa alma. ¿Correcto? Listo, profesor. Muy bien. Ahora se ve, chicos. Ahora estoy moviendo el mouse. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ya, chicos. Entonces, eso es bueno, ¿ves? Por eso yo les voy a preguntar a ustedes.
Ustedes tienen que estar atentos. Profe, chévere, sí veo, profe. Pues tú me tienes que decir. A veces en una clase virtual, chicos, ustedes saben que el tema del internet, hay tantos temas que a veces influyen. Listo, profesor. Entonces, ¿qué significa este símbolo? Ya tú sabes, para que nadie te sorprenda, significa alma. Ahí está. ¿Ve? Interesante, profesor. Y si nosotros lo contextualizamos, podemos entender como pensamiento. Ya, pero ¿qué significa en realidad, profesor? Es alma. Entonces, cuando ustedes ven a los psicólogos en su chaqueta, su guardapolvo, allá ese símbolo, allá, profe, ese símbolo significa alma. Es el símbolo que nos da a entender que la psicología en la antigüedad estudiaba el alma. Ahí está. ¿Ve? Y no es la hoja de lis lo que señalan otras personas. Listo, profesor. Muy bien, chicos, un pantallazo, a ver, rapidito nomás. ¿Ya? ¿Está bien, profesor? Bonita la clase. Sí, el curso de psicología es bien bonito. Sí, profesor, claro, pues chicos. Por supuesto. Muy bien. Continuamos. Ahora te voy a enseñar el concepto de psicología. ¿Cómo te va a venir en tu examen? ¿Ve? Primero te voy a enseñar el concepto fácil, el concepto sencillo. ¿Ya? Entonces, la psicología tú ya sabes que es una ciencia social. Ah, profesor, sí, 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 sí. Ya tú sabes eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la psicología de una manera sencilla? Estudia la conducta o comportamiento. Entonces, si te viene ya en tu examen de la UNEVAL va a venir de conducta o comportamiento. De esta manera te va a venir. Entonces yo lo voy a poner por aquí. Allá, profesor. Entonces te puede venir conducta. Ahí está. Comportamiento. ¿eh? También te puede venir externo. O también te puede venir los actos. Ah, ya, profesor. Sí, uno de ellos te puede venir. Pero ¿cuál es el más cercano, profesor? El más cercano es conducta. Ese es el más cercano. Ahora, los otros por relación te puede venir. Entonces, yo te pregunto, ¿qué estudia la psicología científica? Entonces, en una, como dice mi alumnito, es conducta. Ah, ya, profesor. Así, si te viene, de aquí sacamos conducta. ¿Ven? ¿Y por qué estudia la conducta, profesor? Porque a través de la conducta, jóvenes, de manera increíble, ¿ya? Se puede deducir, se puede inferir o se puede saber lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, los problemas que tú tienes. O sea, tu conducta nos comunica muchas cosas, nos dice muchas cosas, hasta tu forma de hablar, hasta tu forma de entonar cada palabra, nos dice muchas cosas. Así es. Ah, ya, profesor. ¿Ven? Ahora, de una manera más técnica ya tenemos por aquí, que estudia la psicología científica, la vida psíquica, vamos a poner otro colorcito, o procesos psicológicos a través de su manifestación externa. Ah, ya, profesor, ahí está. Y lo vamos a poner por este lado, por aquí. ¿Qué estudia? Estudia tu vida psíquica. ¿Y qué es tu vida psíquica? Es todo lo que ocurre en tu mente. Ah, ya. Y eso que ocurre en tu mente también se le llama procesos psicológicos. Sí, profesor, así también se le llama. Ah, ya, profesor. O sea, esta vida psíquica o procesos psicológicos es todo lo que sucede en tu mente. Lo que nadie puede ver más que tú. Ah, profesor, así es. ¿Ve? Yo no puedo ver lo que estás pensando. No puedo ver lo que estás sintiendo. No puedo ver eso. ¿Cómo se llama eso? Tu vida psíquica. O también le llaman procesos psicológicos. Para que tú lo entiendas, yo voy a poner esta palabrita que te va a ayudar a entender mejor. Esto es todo lo que sucede en tu mente. Ahí está. ¿Ve? Ah, interesante, profesor. Lo estudia
a través de lo externo. Voy a jalar por aquí. Ahí está. Muy gruesito, creo. Mejor así. Ahí está. A través de lo externo. Profesor, una preguntita. ¿Y qué es externo? Ya te enseñé, no me has prestado atención. ¿Cuál, profe? No le entendí. ¿Qué es lo externo, profesor? Acá está. Lo externo es tu conducta, tu comportamiento. Ah, ya, profesor, así es. Entonces, estudia tu mente a través de lo externo. ¿Y qué es lo externo? Voy a poner de manera más clara tu conducta. Ahí está. Ah, profesor, más técnico nada más. Ahí está. Ah, ya, profesor, entonces, si te viene complicado, te va a venir este segundo concepto. Que esto de la psicología científica puede ser la vida psíquica a través de lo externo, o puede ser los procesos psicológicos a través de lo externo. Ah, ya, profesor, porque tú sabes que lo externo es tu conducta, es tu comportamiento. Así es. Listo, tómale un pantallazo para pasar a la siguiente diapositiva. Listo, profesor, continuamos. No te olvides que procesos psicológicos es equivalente a decir tu vida psíquica, lo que se encuentra en tu mente. Ah, ya, profe, acá están tus emociones, tus pensamientos, aquí está tu inteligencia. Ah, todo eso cómo se manifiesta a través de tu conducta. Listo, profesor, ahí está, justo los procesos psicológicos. A veces cuando le dices al alumno procesos psicológicos, él no te entiende. Entonces, ¿cómo le tienes que decir? Tu vida psíquica, ah, ya, o tu vida mental. Con esa denominación él te entiende más rápido. Entonces, cuando yo hablo de los procesos psicológicos, en realidad estoy hablando de tu vida psíquica, de todo lo que sucede en tu mente. Ah, profesor, ¿ve? Ahí está tu pensamiento, tu memoria, todos esos fenómenos psicológicos se encuentran en tus procesos psicológicos. Todo eso forma parte de tu vida psíquica, tu vida mental. Eso que nadie puede ver, nada, solo tú lo puedes ver, nadie más. Ah, ya, profesor, ahí está. Entonces, cuando digo procesos psicológicos, es equivalente a decir todo lo que sucede en tu vida psíquica, todo lo que sucede en tu mente. ¿Ve? Ah, profesor, ¿qué se encuentra en mi mente, profesor? Tu sensación, tu emoción, tu pensamiento, tu sentimiento, todo eso es mental. Todo eso forma parte de tus procesos psicológicos. Ah, ya, profesor. Ahora cuando tu mamá te dice, ¿qué tienes en la cabeza? Ahora sí le vas a responder, tengo mis procesos psicológicos, mamá. Ah, ya, cuando tu mamá te dice, piensa, piensa, te está pidiendo en realidad que utilices tus procesos psicológicos. Profesor, ¿y cuál es la base biológica de estos procesos psicológicos? Ahí está una pregunta de admisión. ¿Cuál es la base biológica de los procesos psicológicos? ¿Ve? Ah, profesor, interesante. ¿Cuál es la base biológica? Es el cerebro. Si un alumno me pregunta, profesor, ¿quién produce o dónde se producen los procesos psicológicos? La respuesta es el cerebro. Vamos a poner bonito. Ahí está. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la base biológica de los procesos psicológicos? La respuesta es el cerebro. Listo, profesor.
Ahora, si yo te pregunto, tus procesos psicológicos, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? La respuesta es en tu mente. Ah, ya, profesor, ahí está. ¿Ve? Y por eso se dice que son subjetivos. Seguramente escuchaste la palabra subjetivo. Sí, profe, sí es subjetivo, me dicen. El amor es subjetivo, me dicen, profesor. Ahí está. La palabra subjetivo significa que se encuentra en tu mente. Ah, que nadie lo puede ver, solo tú. Vamos a poner otro colorcito. Ahí está. ¿Ve? Profesor, y mis procesos psicológicos, lo que está en mi mente, ¿en cuánto se dividen en tres? Ahí están los volitivos, los que te permiten hacer, cumplir metas. Ahí están los afectivos, ahora voy a ponerlo así, los que te permiten sentir, y los cognitivos, los que te permiten conocer. Esos tres procesos se encuentran en nuestra mente. Ah, ya, profesor, así es. Entonces, si esto conocieran las demás personas, no tendríamos muchos problemas. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque la mayor parte de las personas solamente se centran en nuestros conocimientos, en la parte cognitiva, y no se dan cuenta que nosotros también tenemos una parte afectiva, que son los sentimientos. Y no se dan cuenta que también tenemos una parte volitiva, que son metas. Ah, tiene razón, profesor, claro. O sea, nosotros a nivel psicológico no solamente tenemos metas. ¿Sí? Si un alumno me pregunta, me dice, profesor, ahí está. No solamente tenemos metas, ¿eh? Sino también tenemos sentimientos, emociones. Ahí está. Y también tenemos conocimientos. Pero mayormente, ¿en qué se centran, profesor? En los conocimientos. ¿Y esto a través de qué se manifiesta, chicos? A través de tu conducta. O sea, todos estos procesos psicológicos, ¿dónde tú lo manifiestas? A través de tu conducta. Ah, por ejemplo, cuando tú respondes la pregunta que hace un profesor, estás evidenciando tus procesos, ahí está, cognitivos. Cuando tú le expresas a alguien lo que sientes, se está evidenciando tus procesos afectivos. A ver, así lo pondré mejor. ¿Sí? Y así. Listo. Listo, profesor. Muy bien. Aquí hay tres preguntitas de admisión. Sí, profesor, sí. La primera preguntita de admisión. ¿Cuál es la base biológica de los procesos psicológicos? ¿Cuál es su base biológica? Es, profesor, el cerebro. El cerebro es la base biológica. El cerebro produce tu emoción, produce tu pensamiento, produce tu motivación. Ah, ya, profesor. Claro, el cerebro es la base biológica de todos nuestros procesos psicológicos. ¿Cuántos procesos psicológicos tenemos? Tres: cognitivos, afectivos y volitivos. ¿Cuál de ellos nos permite aprender nuevos conocimientos? Los cognitivos. ¿Cuál nos permite sentir? Los afectivos. ¿Cuál nos permite cumplir metas? Los volitivos. Y estos tres procesos, profesor, ¿a través de qué nosotros los llevamos a la práctica? A través de nuestra conducta. Así es. Listo. Muy bien, chicos, continuamos. Ya debes haberle tomado un pantallazo. Listo, profe, no hay ningún problema. Muy bien. Continuamos. Facilito, chicos. Sí, profe, así está facilito. Bien, ahora aquí nada más hay que explicarte las características de los procesos psicológicos. Ya tú sabes por qué se dice subjetivo.
Si yo digo los procesos psicológicos son subjetivos, ¿dónde se encuentran? En la mente. Si digo base biológica, son productos del cerebro. ¿Ve? Allá, profe, ya le entiendo ya. ¿Ve? Si digo influencia social, ahí está. Influencia social, ¿dónde desarrollamos estos procesos? En la sociedad. Ah, ya, profesor. Ahí está. Ahí desarrollamos, ahí aprendemos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Aprendemos a sentir, a expresar lo que nos pasa. ¿Eh? Y por último, la interacción entre sí. ¿Qué significa, profesor? Que estos procesos en realidad están unidos. Claro. O sea, lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo, los tres forman parte de nosotros y están unidos. Los tres están juntos. Solamente por cuestión de enseñanza se separan. Ah, ya, profesor. Por ejemplo, tú en una clase te ríes. Ahí está un proceso afectivo. En una clase tú te imaginas cómo te gustaría verte a futuro. Ahí está un proceso volitivo. Ah, ya, profesor. Así es. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Listo, profesor. Continuamos. Listo. Y aquí tenemos a la clasificación de los procesos. Lo que me estaba preguntando un alumno. Ahí están los procesos cognitivos, los que nos permiten conocer. Ahí está la sensación, la percepción, la memoria, la atención y el pensamiento. Aquí también tenemos a los procesos afectivos. Ahí están los afectivos. ¿Cuáles son, profesor, los afectivos? Ahí está la emoción, el sentimiento, la pasión y el estado de ánimo. ¿Ven? Ahí está. Emoción, sentimiento, pasión y estado de ánimo. Y aquí también tenemos a los volitivos. ¿Cuáles son los volitivos, profesor? Ahí está. La voluntad y la motivación. Ah, ya, profesor. Ahí está. La voluntad y la motivación. Pero no te olvides que si te viene solo motivación y te preguntan qué proceso es un proceso conativo. Si te viene solo, ya es conativo. Ah, ya, profesor. Así es. ¿Correcto? Bien, a ver, tómale un pantallazo. Muy bien. Continuamos. Dime. ¿Se puede retroceder a la diapositiva anterior, por favor? Claro, pero primero tómale foto a esta. ¿Ya le tomaste? Sí, a esta ya la tomé. A ver, el resto, compañeros, chicos, ¿ya? ¿Listo? Profe, entonces aquí no te olvides. Profesor. Listo. Ya tu compañera me dice, profesor, por favor, el anterior, ahí está. En cada diapositiva estamos señalándote cuál te puede venir como Esta, pregunta. profesor, gracias. Listo. Muy bien. Y aquí, el siguiente tema, tenemos los requisitos de la psicología para hacer ciencia. Ah, ya, profesor. ¿Cuáles son los requisitos de la psicología para hacer una ciencia? Entonces, ustedes saben que la psicología es una ciencia. Entonces, la psicología debe cumplir con ciertos requisitos. Y eso es lo que ahora les vamos a mostrar. Y vamos a comprobar si realmente es o no una ciencia. Ah, interesante, profesor. Claro, de eso se trata. Ve, lo primero, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Entonces, profesor, ¿la psicología cumple con este requisito? A ver, observen ustedes. Lo segundo, tiene un sistema teórico. ¿Ve? ¿La psicología cumple, profe? Observen ustedes. Lo tercero, tiene métodos de investigación.
¿Cumple, profesor? Observen ustedes. Sí. Y lo cuarto tiene un campo de acción. Ahí está. Entonces, profesor, a ver, vamos a explicar. ¿Tiene un objeto de estudio? Sí, la psicología estudia la conducta. ¿Ve? Entonces, sí cumple con este requisito. Sí tiene un objeto de estudio. ¿Ve? Así como la anatomía, la química, la física, tiene un objeto de estudio. Lo segundo, tiene un sistema teórico, una base teórica. Sí, tiene sus propias teorías, sus propios conocimientos, sus propios representantes. Cuando tú te compras un libro de psicología y un libro de anatomía, hay una diferencia en las teorías, en los conocimientos. Entonces, sí tiene su base teórica, profesor, sí. Profesor, ¿tiene sus métodos de investigación? Por supuesto, tiene sus propios métodos, sus propias técnicas, sus propios procedimientos. Claro, ahí hemos visto el método que utilizó William Wundt, la introspección analítica, pero también hay otros métodos. Y cuando hablo de campo de acción, aquí hablamos de que la psicología también tiene un campo de acción. Puede desarrollar la parte científica, investigación, o puede aplicar todos esos conocimientos para resolver problemas sociales. Por ejemplo, si el psicólogo se dedica a hacer investigación, está desarrollando la psicología científica. Si el psicólogo se dedica a dar terapias, ¿no? Está desarrollando la psicología social. Ah, ya, profesor, esa es la diferencia. Ah, entiendo. Entonces, esto tienes que saber. Aunque no lo creas, esto viene en un examen. Entonces, llegamos a la conclusión de que la psicología, efectivamente, profesor, es una ciencia. Así es. De eso no hay la menor duda. Ahí está. Entonces, profesor, es una ciencia. ¿Ve? Tiene un objeto de estudio, un sistema teórico, métodos, tiene un campo de acción. Ahí está. Listo, profesor, no hay ningún inconveniente. Bien. Tómale un pantallazo, a ver. Bien, profesor. Y lo último, porque aquí nos vamos a quedar, son los objetivos de la psicología. Es bonito este tema explicarlo. Todos tenemos problemas. Sí, profesor, sí. Pero hay problemas que nosotros no podemos resolver por nuestra falta de experiencia, ¿no? Y necesitamos ayuda de un especialista. Sí, profesor, claro. No todo problema tú puedes resolver. No, profe, no. Hay problemas que son complicados. Hay problemas que demandan mayor experiencia, mayor conocimiento. Entonces, cuando tú tengas ese tipo de problemas, ¿a quién debes visitar, profesor? Es al psicólogo. O sea, de eso no debes tener la menor duda. No, profe, no debes dudar de ello. Tú debes ir, ¿dónde, profesor? Donde el psicólogo. Ya tú debes ir para recibir una terapia. Ah, ya, profesor. Y no sé si te has dado cuenta que cuando tú tienes problemas, tu conducta cambia. Sí, profe, claro, estás más alterado, no estás en equilibrio. No, profe, no. Cuando tenemos problemas, cambiamos. Ya no comemos a nuestra hora, estamos renegando, discutimos con las personas, ¿ve? No podemos dormir. Eso nos pasa. Ahí vienen los objetivos de la psicología. ¿Cuál es el primer objetivo, profesor? El primer objetivo es describir. ¿Qué hace el psicólogo cuando describe la conducta? Va a registrar las características de tu conducta. ¿En qué has cambiado? ¿Ve? Profesor, aquí, por ejemplo, quizá te has vuelto más renegón, no quieres comer, no quieres hablar, no puedes dormir. Entonces, esas características
de tu conducta que han cambiado porque tú no eras así, el psicólogo lo define como un objetivo, es describir, para lo cual utiliza su agenda y su bolígrafo. Eso es lo que está haciendo aquí en la imagen, ¿ven? Está escuchando y está anotando. Ah, ya, profesor. Pues aquí registra las características de la conducta. Luego viene explicar. Ahí está en explicar. ¿Qué hace en explicar, profesor? Lo que va a buscar el psicólogo es la causa y la consecuencia. O sea, ¿por qué tú has cambiado? Tú no eras así. ¿Qué ha sucedido contigo? Supongamos que de la noche a la mañana, porque así pasan las cosas, tú eras un chico alegre, estudioso, dinámico, buena gente. Y de la noche a la mañana no quieres ir al colegio. ¿Eh? De la noche a la mañana no quieres hablar con tus padres. Entonces debe haber una causa, debe haber una razón. Entonces, ¿cuál es esa causa aquí? El bullying. En tu colegio te golpean, te maltratan, te quitan la propina. Ahí está la causa, ¿ve? El bullying. Entonces, esto ha ocasionado de que tú andes renegando, de que tú no puedas dormir bien, no puedas comer bien, no tengas ganas de ir al colegio. A la edad de ustedes, la causa principal del cambio de su conducta son problemas amorosos o sentimentales, vamos a llamar. Ah, profesor. Y luego viene predecir. ¿Y qué es predecir, profesor? Es anticipar lo que va a suceder, lo que pueda pasar. Por ejemplo, si ese alumnito le hacen bullying y producto de ese bullying él ha cambiado bastante, entonces ya podemos anticipar. Número 1, que no va a ir al colegio, se va a escapar del colegio. Número 2, se puede escapar de su casa. Número 3, puede cobrar venganza. ¿Ve? Puede llevar un cuchillo, puede enfrentarse a estas personas. ¿Ve? Número 4, puede autoeliminarse, puede suicidarse. Claro. Ah, mira, profesora, así es. ¿Eh? Luego viene controlar. Aquí es donde se busca regular la conducta. Se busca una solución. Ahí está, ¿ve? ¿Qué se podría hacer? ¿De qué manera se podría intervenir para poder, de cierta manera, solucionar el problema? Y por último, lo que se busca es regular la conducta. ¿Y qué es regular, profesor? ¿O qué es modificar? Es cambiar su conducta. Que él tome conciencia que está actuando mal, que él tome conciencia que está haciendo mal, ¿ve? Que pueda mejorar como persona. Aquí esto vino una oportunidad como preguntita. ¿Cuál, profesor, esto? ¿Cuál es el objetivo final de la psicología? ¿Cuál es el objetivo final? Modificar la conducta. O sea, hacer que esa persona tome conciencia de lo mal que se estaba comportando. Tome conciencia de lo mal que estaba actuando. Y de esa manera logre cambiar nuevamente, pero para bien. Ah, ya, profesor. Así es. ¿Ya? Entonces ahí tienen las palabritas claves para que de inmediato te ubiques. Muy bien, chicos, nosotros aquí nos quedamos. ¿Ya? Gracias. Chao, profesor. Cuídese. Listo, chicos. Muchas gracias. Profesor, un favor, ¿podría Profe, volver a la gracias. diapositiva anterior? Listo. Cuídese, profesor.